Esta es la iglesia más querida y más amada por Dios de toda la tierra. Agradecido al Señor. Amén. ¿Todo bien? Gloria a Dios. Los que han llegado y han permanecido fieles, Dios les bendiga. A los amigos que hoy nos visitan de alguna parte de Chile, bienvenidos también. Dios les guarde, Dios les abrace y que puedan tener un buen sábado junto a nosotros. He compartido una guía de 107 símbolos proféticos. Están en todos los grupos de las juntas administrativas de las iglesias del distrito y adicional están también en este mismo momento están siendo enviados a un grupo de toda la iglesia. Pídalo, si usted llegó como amigo, tiene algún contacto acá, pídalo para que le llegue también a usted a través de alguno de los contactos de la iglesia si no le llega a su WhatsApp. Es una lista con 107 símbolos de profecía, con los versículos exactos y con el significado. Así que no se vaya de aquí sin que lleve su guía en el WhatsApp para que lo guarde, lo imprima y cuando tenga allí su Biblia pueda interpretar los símbolos proféticos. ¿Amén, iglesia? Muy bien, a los amigos que nos acompañan allí también durante esta semana. Hemos tenido un lindo grupo de amigos que nos han estado acompañando a través del canal de YouTube de la iglesia. Permítame decirle que para usted también está disponible este listado. Si usted desea, deje sus comentarios allí, un correo para que se lo hagamos llegar. O si prefiere seguir estudiando con nosotros el libro de Apocalipsis, le invitamos a que visite la página nuevotiempochile.cl. Es así, ¿verdad? Y solicite allí un curso gratuito del libro de Apocalipsis o del libro de Daniel en la página oficial del canal de radio y televisión nuevotiempo.cl. ¿Amén, iglesia? Amén. Vamos al estudio de esta mañana. Déjeme decirle que ha sido para mí un privilegio poder compartir con la iglesia esta temática. Hemos estudiado la segunda parte del libro de Apocalipsis, la sección escatológica. Y creo que estamos en condición de hacer un brevísimo resumen, muy brevecito, en un minuto. Partimos estudiando Apocalipsis 12, cuando Satanás, como el dragón, persigue a la iglesia y persigue también a ¿quién? A Cristo. Como no pudo destruir a Cristo, como no pudo destruir a la iglesia, entonces identifica un pequeño remanente que queda de la iglesia histórica, que guarda la verdad, y entonces declara a ese remanente enemigo y establece en la tierra una triada, una falsa trinidad para robar, falsificar el lugar de Dios como el Padre, de Cristo y del Espíritu Santo en la tierra, para falsificar la tarea de ellos y engañar a los moradores de la tierra. ¿Estamos bien hasta ahí? Luego en el capítulo 14 de Apocalipsis encontramos la respuesta de Dios. Y en esa respuesta de Dios, allí en el capítulo 14, Dios se identifica con un remanente a través del cual le da una tarea. ¿Y cuál es esa tarea? Un mensaje ¿de cuántos ángeles? 3 ángeles. Y en ese mensaje Dios le advierte al mundo que es el tiempo de adorarlo a Él, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Amén. No al sistema falso de adoración que se estableció en la tierra, sino al Dios verdadero. Luego un segundo ángel presenta una advertencia de caída del sistema babilónico, de ese sistema falso. Y por último, una tercera advertencia para aquellos que decidan seguir a la bestia, a Babilonia, y se anuncia la caída final de Babilonia. Capítulo 15, 16 y 17 narra exactamente eso. Y luego, el capítulo 19, vemos a Cristo Jesús victorioso después de la batalla del Armagedón, que ya quedó definido anoche, lo explicamos anoche. Cristo viene victorioso, está listo para unirse a la iglesia está preparada para unirse a las bodas del Cordero. Y entonces, a partir de allí, en el capítulo 19, vemos el destino final de este poder falso que se estableció en la tierra. ¿Y qué viene después? Cristo viene a la tierra, se une a la iglesia, ¿y qué viene después? Eso es lo que vamos a ver nosotros en Apocalipsis capítulo 20. Hoy día vamos a hablar un poquito acerca del milenio y del juicio. Vamos a ver eso durante esta mañana. Permítame recordar un poquito lo que decíamos anoche. Se describe en Apocalipsis 19 el fin de esta batalla, la última gran batalla cósmica entre Cristo,
sus ángeles, su pueblo y este poder falso. El resultado de la batalla final, lo vimos anoche, es la destrucción de ¿quiénes? De todos los impíos, de todas estas fuerzas confederadas. Se libera el pueblo de Dios. Los dos aliados de Satanás en la tierra, el papado y el protestantismo apóstata, serán destruidos, serán derrotados. Y todos aquellos que sostuvieron a Babilonia ya han sido muertos por la gloria de la aparición de Cristo. Están esperando el juicio final. Ahora, no se ha ejecutado el juicio. Recién Apocalipsis 20 nos va a hablar del juicio. Y también se va a describir aquí qué va a suceder durante el milenio, durante esos 1000 años. Lea conmigo Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. ¿Lo tiene, amada iglesia? Lea conmigo que yo lo pueda escuchar. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave de él y que tenía en su mano una gran cadena. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos ¿cuántos años? 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y dice el versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo ¿cuántos años? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron ¿cuánto tiempo? 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él ¿cuántos años? 1000 años. Hermanos queridos, Juan está describiendo allí en los primeros versículos lo que sucede en la posguerra. Desde anoche venimos hablando de cuadros de la posguerra. El victorioso que viene montado en un caballo blanco, Cristo, ha vencido, ha ganado la batalla del Armagedón, que es un símbolo de guerra, de batalla espiritual al final del tiempo. Si usted no vino anoche, le invitamos a que lo pueda ver allí en el canal. Ahí lo explicamos. Cristo viene victorioso, por eso viene montado en un caballo blanco. Los juicios ya fueron derramados sobre la tierra, las plagas ya cayeron sobre la tierra. Entonces, la tierra resulta en una desolación, está despoblada. Los vientos destructores, los juicios de Dios, las 7 últimas plagas que vimos ayer, que mencionamos ayer, que por un tiempo estuvieron contenidos en Apocalipsis 7, son desatados en su tiempo y han causado daños, han causado mucha destrucción, han vuelto a la tierra un lugar, un desierto, algo estéril, como lo menciona la sierva del Señor allí. La tierra entera tiene aspecto desolado de un desierto. Las ciudades quedaron en ruinas por los terremotos, los árboles están desarraigados, las rocas expulsadas por el mar y por la misma tierra están esparcidos, todo está desordenado. La venida de Cristo trae destrucción para los impíos, cuyos cuerpos ahora cubren la faz de la tierra. El estado de la tierra es muy semejante, muy caótico antes de la creación. Que dice el libro de Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía, haciendo uso del mismo término que aparece allí para hacer referencia a el abismo. Dicho esto, amada iglesia, se parece a la Palestina durante el exilio descrito por el profeta Jeremías. Así se describió la Palestina cuando el pueblo judío estuvo sometido en esclavitud en Babilonia. Si usted puede buscar la cita en Jeremías 4, 23 al 26, aparece esa descripción. Y guarde Apocalipsis porque vamos a regresar allí. Jeremías capítulo 4, versículo 23 al 26. Luego del juicio, luego de un acto cuando Dios ha realizado un juicio, entonces queda ese estado de desolación. Jeremías capítulo 4, versículo 23 al 26. ¿Lo tiene la iglesia? Lea conmigo. Dice el profeta mirando a la tierra, mirando a Jerusalén, miré a la tierra y vi que estaba como
desordenada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos. Miré a los montes y vi que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había ¿qué cosa? Hombre, y todas las bestias del cielo se habían ido. Miré y vi que el campo fértil era ¿qué cosa? Un desierto, y todas sus ciudades estaban desoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Hermanos queridos, en este espacio, en ese estado caótico de la tierra, ¿quién podrá vivir? En ese estado caótico de la tierra, ¿quién podrá vivir? ¿Para quién será reservado ese periodo de ese estado caótico de la tierra? ¿Para quién? Para Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Para Satanás, lo menciona la Biblia, por eso dice será atado. Vamos a definir algunos conceptos allí que aparecen en el versículo. Esos 1000 años, amigos, o ese estado en el que está la tierra, llegará a ser el lugar de encarcelamiento de Satanás durante 1000 años. Encarcelado. ¿Por qué encarcelado? Porque no tendrá quién más engañar. Y va a estar castigado o va a estar allí confinado durante 1000 años hasta que reciba el castigo final, la destrucción final y total. Bueno, esos años es parte de una de las doctrinas distintivas de la Iglesia Adventista, del mundo cristiano, que creemos en el milenio. Yo mencioné el año pasado, no sé si recuerdan aquí, al primer chileno mileniarista, al primer chileno que creyó en la venida de Cristo, antes que todos nosotros juntos. En el siglo XVII se llamaba Manuel Lacunza. Después de esos 1260 años de oscuridad, cuando la Biblia fue arrancada, el predicar la existencia de un milenio después de la segunda venida de Cristo para el sistema católico romano establecido era una abominación, era herejía. Estudien un poquito de la historia de Manuel Lacunza, que es fantástica. Manuel Lacunza se convierte en precursor de la predicación del advenimiento, que va a tener un impacto en Europa y luego en Estados Unidos. Manuel Lacunza. Amén, iglesia. El milenio. Nosotros creemos, según lo predica la Biblia, hermanos queridos, que el milenio será un periodo de tiempo real que concierne a Satanás. Este periodo parte en la segunda venida de Cristo. Ahora permítame decirle, amada iglesia, que de un lado estará Satanás con los ángeles caídos y por otro lado el pueblo de Dios con Jesucristo. Juan, hemos leído allí, vuelva conmigo a Apocalipsis capítulo 20, y Juan observa que un ángel viene del cielo con la llave del abismo y dice que toma, prende al dragón y lo ata y luego lo arroja al abismo y lo aprisiona con seguridad. No puede engañar a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años, pero dice el texto, después de esto va a ser desatado un poco de tiempo. Tendrá una oportunidad, una intención de continuar con sus actividades engañosas en ese pequeño periodo de tiempo. Bueno, como la mayoría de las escenas del Apocalipsis, este es un lenguaje figurado, es un lenguaje simbólico, porque la cadena también es simbólica. Dado que un hombre o dado que una cadena no puede sostener, no podría atar a un ser espiritual. Imposible. Los ángeles caídos, los demonios caídos no pueden ser atados por una cadena literal. Por lo tanto, la cadena está siendo simbólica. Podríamos decirle una cadena de circunstancias. Mantienen a Satanás cautivo durante esos 1000 años. Está confinado con sus hordas demoníacas en el abismo. La palabra abismo que aparece aquí en Apocalipsis capítulo 20, amada iglesia, también es la que se usa allí en el libro de Génesis cuando se menciona el concepto que la tierra estaba desordenada y vacía. Así que aquí Apocalipsis capítulo 20 señala el estado caótico de la tierra causado por todo lo que mencionamos hace un instante atrás. Bueno, la historia bíblica, el texto bíblico, la profecía muestra, tal como aparece en su pantalla allí, que en ocasión de la segunda venida de Cristo, Satanás será encadenado, será atado con sus demonios. La tierra desolada sirve como prisión para él durante 1000 años. A este periodo de tiempo le llamamos ¿cómo? Milenio. No hay humanos, no hay personas, no hay a quien engañar.
Los malos impíos están muertos. Los que creyeron en Cristo, vivos o muertos, ¿dónde están? Han resucitado. Están con Cristo, se han unido a los santos vivos. Fueron recibidos con Cristo en el aire. Cristo no toca tierra. Somos reunidos con Él en el aire. Los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros, dice Pablo. Y ese es un detalle interesante porque Dios se da el tiempo de que los muertos en Cristo que fallecieron creyendo en Él, que se fueron con un dolor, con una lágrima, pero a pesar de eso siguieron creyendo en Él, lo primero que van a hacer cuando abran sus ojos es ver la gloria de Cristo, su esperanza hecha realidad. El encuentro con los redimidos será un momento fantástico y serán llevados al cielo. Los que rechazaron a Dios estarán ¿dónde? Muertos. Estarán muertos. Entonces, todo lo que Satanás y sus demonios pueden hacer es contemplar las consecuencias de su propia rebelión. 1000 años para entender su rebelión contra Dios. Pero dice la Biblia, después de ese pequeño espacio de tiempo, será liberado para continuar con sus actividades. Una mirada panorámica en este esquema nos muestra las 7 últimas plagas vendrán a suceder antes de la venida de Cristo. Tiempo corto, como decíamos anoche, antes de la segunda venida de Cristo. En momentos de la segunda venida de Cristo sucede la primera resurrección de los justos, sean muertos o sea que estemos vivos. En ese momento Satanás será atado, será sometido porque la tierra será atado simbólicamente porque la tierra quedará desolada, mientras que los salvos son llevados al cielo. Pasan esos 1000 años según la profecía, luego desciende la santa ciudad, con ella vienen los santos y Cristo, y sucede la segunda resurrección como aparece allí en la Biblia. Satanás será suelto, pero no alcanzará a ejecutar su castigo o su ataque, porque fuego del cielo lo destruirá a él y a sus demonios para siempre. Eso es una mirada general que tenemos allí. Ahora, amada iglesia, cuando vamos allí al libro de Apocalipsis, también nos presenta otro tema interesante en el versículo 4. Lea conmigo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron, ¿qué cosa? La facultad de juzgar. Mientras, hermanos, aquí Satanás queda en la tierra, en el milenio, confinado al abismo, los santos glorificados transformados se sientan en los tronos y reciben la autoridad para juzgar. Esto es bueno que usted lo tenga presente, ¿no? Seremos transformados, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quiénes están en ese grupo? Los santos que fueron resucitados, los santos que estaban vivos al momento de la segunda venida de Cristo. Y yo quiero mencionar, por ejemplo, debe ser muy significativo para aquellos que murieron durante toda la historia fieles a su testimonio a Jesucristo. Muchos de ellos fueron mártires. Muchos de ellos fueron desmembrados durante el periodo de la Inquisición, como el caso de Juan Hus que mencionamos en la semana, que fue quemado vivo por ser fiel a la verdad y a la palabra. Ahora ellos serán llevados al cielo. Ahora ellos tendrán la oportunidad de sentarse a juzgar. Hermanos queridos, cuando la Biblia nos habla de esta primera resurrección, de los santos que resucitan allí, dicen son llamados bienaventurados porque los que participan en la primera resurrección son los santos, son los justos. La segunda resurrección son para los impíos. Amén, iglesia. Por eso son llamados bienaventurados, por eso son llamados santos. Esto había sido anunciado al mensaje de la iglesia de Esmirna. En Apocalipsis 2:11 se les dijo, no sufrirán daño de la segunda muerte. Ahora, la pregunta que hago aquí es la siguiente: ¿dónde estarán los redimidos? ¿Dónde estarán los redimidos durante esos 1000 años? Hay 2 escenas que presenta la Biblia acerca de esa gran multitud en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 19, como vimos anoche. El pueblo de Dios, los salvados, están en presencia de Dios, en la presencia del trono de Dios. Abra conmigo usted su Biblia en el libro de Juan, pero marque Apocalipsis porque vamos a regresar allí. Juan capítulo 14, el versículo 1 al 3.
Recuerde que Juan está después del libro de Lucas, Juan capítulo 14. Y este es un versículo que la iglesia sabe. ¿Se lo sabe de memoria? Dígalo. No se turbe vuestro. ¿Creéis en Dios? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y prepararé el lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La boda hebrea. He mencionado muchas veces esto. Cuando Jesús habla de su segunda venida, Jesús utiliza la figura de la boda hebrea. La boda hebrea tenía varios tiempos. La primera, cuando el novio va y paga la dote. Eso se conoce como los esponsales. El novio regresa a la casa del padre a construir la casa, porque el que se casa, casa quiere. ¿Ah? Y luego, mientras él construía la casa, la novia se arreglaba a sí misma y se preparaba para la fiesta. Cuando la novia estaba preparada y la casa estaba lista, entonces venían las bodas. Ahora escuche lo siguiente, iglesia. Cristo Jesús abandonó la casa de su Padre y vino ¿a dónde? A la tierra. Y aquí en la tierra pagó la dote, con su sangre, con su vida, pagó la dote de su iglesia. Pero Jesús no se quedó acá. Jesús regresó a la casa de su Padre a preparar un lugar para la iglesia, para su novia. Y va a volver para que su novia, para que su iglesia esté donde Él está. ¿Lo notó, iglesia? Esta es una de las grandes esperanzas, de las grandes promesas que Dios ha concedido a su iglesia, que Dios nos ha concedido a nosotros, a su pueblo. ¿Y qué van a hacer allí? Dice el texto. Reinarán con Cristo como sacerdotes y reyes por 1000 años. Reinarán, le dará autoridad, le dará trono, les permitirá formar parte del juicio. Esto fue lo que se anunció y se le prometió a los miembros de la iglesia de la Odicense. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estamos llamados a vencer. Antes de sentarnos en el trono, Dios nos promete que vamos a formar parte de esa tarea maravillosa con Él. Dios comparte el trono con nosotros. Y eso implica que hay un desafío por delante de nuestras vidas, el vencer. Bueno, la historia nos dice de alguna manera, hermanos queridos, que todo indica que el pueblo de Dios pasará el milenio allí en el lugar celestial preparado para ellos por Cristo. Bueno, ya mencionamos esto, ¿no? Reinaremos con Cristo como sacerdotes y como reyes, o sea, tendremos ciertas tareas especiales y particulares. Como sacerdotes estarán en la presencia inmediata de Dios y tienen acceso a los registros del gobierno de Dios sobre el universo. Por esa razón son autorizados a juzgar. Aquí coloqué varios versículos donde la Biblia ratifica que los santos recibirán autoridad, participarán con Dios en el juicio. Apocalipsis 24, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Solo un gobierno legítimo, solo el poder de Dios puede transferir esa autoridad. Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Daniel 7:22, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Note usted que el juicio está desde el libro de Apocalipsis presente, desde el libro de Daniel presente, como una actitud, como una acción que le iba a corresponder en parte a los santos. Mateo 19:28, vosotros también, le dijo Jesús a sus discípulos, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar. Y 1 Corintios 6:23 dice, ¿o no sabéis, Pablo pregunta, que los santos han de juzgar a quién? Al mundo. Hermanos queridos, este juicio tiene que ver con la pregunta que Satanás levantó al comienzo del gran conflicto. Satanás puso en juego el carácter de Dios. Toda la historia, desde el principio, Satanás puso en jaque el carácter de Dios. Puso en duda la equidad del carácter de Dios, de su justicia, de su juicio. Satanás introdujo dudas respecto al carácter de Dios, respecto a su trato con nosotros. Esto explica por qué la gente, cuando experimenta dolor,
las lágrimas y el sufrimiento culpan a Dios, porque Satanás proyecta su maldad sobre el carácter de Dios y muchas personas por desconocimiento creen que es Dios el responsable del dolor, de la pena, de la tristeza y de la muerte. E ignoran un punto importante. Uno, Satanás es padre de mentira. Por eso cuando alguien no cree en la existencia de Satanás, Satanás celebra. Porque si no creo en el Satanás como responsable de ello, entonces finalmente no me queda nadie más que culpar sino a Dios. Por eso Satanás quiso destruir la Biblia. Por eso intentó destruir a la iglesia. Por eso intenta destruir al remanente. Para borrar de la raza humana cualquier concepto de Dios que pueda identificar o descubrir sus mentiras. Dicho esto, amada iglesia, en este periodo Dios se pone a prueba para ser juzgado por los seres humanos que Él ha salvado. Abre los libros, expone su carácter delante de los santos, le permite que los santos tengan acceso a sus registros de la historia para encontrar respuesta y que los santos mismos puedan decir si los juicios de Dios fueron justos o no. Muchas veces en nuestra propia vida, nuestra propia experiencia, hemos pasado por etapas donde hemos dudado de los juicios de Dios, donde hemos dudado de la justicia de Dios, de la equidad de Dios. A menudo en mi tarea pastoral siempre estamos pendientes a algunas personas que por alguna circunstancia pasan por situaciones de salud. A veces nos avisan, a veces alcanzamos a saber cuando las personas están en ciertas situaciones y podemos intervenir, otras veces no lo sabemos. Esta semana tuve conocimiento de una persona que está atravesando una situación particular. Mandé un mensaje de audio y al día siguiente, sin conocer, simplemente llamé y le dije: tienes que cuidarte, que tus pensamientos en este momento estén a favor de Dios y no en contra. Porque parece que de manera natural, cuando atravesamos por un momento difícil que no entendemos, parece que los pensamientos hacia Dios surgieran de forma automática y natural. He escuchado personas de la iglesia que dicen: ¿por qué Dios permitió esto? Necesitamos tener una mirada mucho más amplia. Necesitamos tener una mirada panorámica del gran conflicto en el que vivimos. Y necesitamos entender que hay situaciones que tú no eliges, que yo no elijo, pero que Dios tampoco eligió. ¿Está conmigo, iglesia? Es más, déjeme decirle que en momentos de crisis, de prueba y de dolor, si hay alguien que puede convertir tu dolor y tu tragedia en victoria, es Dios. Si hay alguien que puede convertir el polvo en que te encuentras en una victoria extraordinaria, es Dios. Si hay alguien que puede convertir tu lamento en danza, es Dios. Y el diablo lo sabe. Y lo sabe perfectamente. Y se va a anticipar para que tu respuesta sea una respuesta que anule a Dios, que anule su misericordia, que anule su amor. Porque Él sabe que cuando buscamos a Dios encontramos respuesta. Necesitamos tener una mirada más amplia cuando atravesamos por las crisis del carácter de Dios, de su amor. Y cuando le hablé a esta persona, después me manda un mensaje y me dice: gracias, pastor. Cuando estoy en momentos, me dice, cuando uno está en estos momentos, no sé por qué llegan estos pensamientos y comenzamos a pasarnos ideas sobre nuestra cabeza. Dios no es responsable de tu dolor. El dolor, la crisis, la prueba es resultado de una decisión ajena o simplemente de nuestra historia en esta tierra. No podemos evitar el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Pero para eso apareció el Señor, para eso apareció el Hijo del Hombre, dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo, incluido la muerte. ¿Alguien lo cree? Necesitamos tener una mirada más amplia. Y Dios aquí se coloca al escrutinio, permite que los registros sean abiertos, permite que los santos puedan inquirir acerca de sus decisiones respecto a los que se perdieron.
Durante este proceso, Pablo dice que Dios declarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, según 1 Corintios 4:5. La historia menciona que a la conclusión del milenio, todas las preguntas que involucran la justicia de Dios estarán resueltas para siempre. Las acusaciones de Satanás habrán sido refutadas. El pueblo podrá ver más allá de toda sombra la grandeza, el amor, el cuidado manifestado de Dios en sus propias vidas, en los momentos más oscuros cuando estuvieron en la tierra. Ahora los cristianos, después de haber participado, los santos, después de haber participado en este juicio, están listos para dar testimonio de la administración de la justicia de Dios en el juicio final que sucederá al final del milenio. Como todo buen juicio se requiere, ¿qué cosa? Testigos. Ahora los santos son testigos de que lo que Dios va a ejecutar al final es justo. Y la acusación de Satanás en el universo quedará expuesta. Por eso, Colosenses capítulo 2, hermanos queridos, el versículo 15, hay un texto fantástico que a mí me encanta mucho, porque el apóstol Pablo hace una declaración fantástica allí. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Pablo está haciendo una explicación teológica extraordinaria. Y en algún momento está explicando el significado de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero no solamente hace una aplicación de la muerte, sino que Pablo dice que con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, lo que estaba en contra de nosotros, los decretos, todo aquello que hacía parte de la ley ceremonial perdió su vigencia. Por esta razón, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos. Se dejó abierto, se dejó descubierto el lugar santo, porque la muerte de Cristo estaba apuntando a la ofrenda perfecta. ¿Lo nota, iglesia? Termina ese proceso, la influencia, la ayuda de la ley ceremonial terminó en la cruz del Calvario. Aclaro, no son los 10 mandamientos que fueron abolidos, fue la ley ceremonial que por todos estos años el pueblo de Israel estuvo desarrollando a través de la muerte de los corderos, de los sacrificios, apuntaban a Cristo. Ahora Cristo presente, ahora Cristo muriendo en la cruz del Calvario, cesa las leyes ceremoniales. Por eso dice allí, nadie juzgue en sábados, en esto y lo otro. Pero luego el versículo 15, Pablo dice que Jesús triunfó sobre las potestades, sobre los gobernadores del reino de maldad, sobre ellos en la cruz del Calvario, y ojo a la expresión, y los exhibió en público, porque el conflicto contra el carácter de Dios estaba en juego desde que empezó el gran conflicto delante de todos los seres del universo. Ahora los santos en el juicio vindicarán el carácter de Dios como testigos de que lo que va a suceder a continuación, de que el destino final de Satanás y todos los malos es un juicio leal, correcto y justo. ¿Lo cree la iglesia? Ahora dice el texto que Satanás será liberado un poco de tiempo al finalizar el milenio, y liberarlo a él será también liberar a las hordas demoníacas del abismo. Esto sucede simultáneamente con la resurrección de los impíos, o la segunda resurrección que aparece allí en Apocalipsis 25, pero será por un poco de tiempo. Satanás pensará que tiene la posibilidad de atacar al pueblo de Dios que viene bajando en la santa ciudad, pretendiendo destronar a Dios por última vez y recuperar el control definitivo del mundo. Intentará reunir a los impíos de todos los tiempos contra el pueblo de Dios. Hay un texto de Apocalipsis 19 por allí que dice, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, haciendo alusión a esta última batalla que no alcanzará a Satanás a ejecutar este trabajo, porque Dios interviene, Dios protege a su pueblo, desciende fuego del cielo y destruye a Satanás y a sus demonios, como aparece allí en el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 20. Entonces, al describir esta escena, Juan utiliza un lenguaje del Antiguo Testamento cuando utiliza la expresión allí de Gog y Magog. Son enemigos del pueblo de Dios que se mencionan en el libro de Ezequiel, fueron destruidos, fueron acabados, fueron derrotados en el Antiguo Testamento.
De la misma manera, estos poderes paganos, estos poderes en contra de Dios al tiempo final, que intentarán destruir al pueblo de Dios, serán destruidos por Dios. Dicho esto, amada iglesia, permítame decirles que allí el texto menciona un ataque contra la santa ciudad. Uno dice, 1000 años en el abismo, has podido pensar y reflexionar sobre la motivación de tu rebeldía contra Dios. Sin embargo, ya no hay ni para ellos oportunidad de arrepentimiento, sino que el odio es mayor. Un odio, una amargura, están llenos de odio contra Dios, contra su pueblo. ¿Y saben ustedes que ese acto de odio contra la santa ciudad lo único que hace es reflejar que el juicio ejecutado por Dios es justo, es perfecto? Están condenados, están listos para la destrucción definitiva. Es la evidencia, la última evidencia. En este mismo odio, hermano, este es el mismo odio que Satanás tuvo cuando emprendió la batalla allí en Apocalipsis capítulo 12 contra la iglesia y contra el resto de la descendencia. La escena allí en Apocalipsis 20:10 narra a Satanás y a sus seguidores lanzados al fuego eterno. Mencionamos esta semana, el lago de fuego y azufre es un simbolismo de la destrucción eterna o de la aniquilación total. Y mencionábamos, ¿no? Dios no puede tener un grupo de personas ardiendo en el infierno y al mismo tiempo otro grupo de personas disfrutando del paraíso. Eso no calza en el carácter de Dios. Y explicamos algunos versículos, como Pedro, que cuando se refiere a infierno, que es el único texto que aparece infierno, no está hablando de un lugar de tormento eterno. Y otros textos más que mencionamos en la semana. Así que esta frase, que serán lanzados en el lago de fuego y azufre, de hecho donde están sus otros dos socios, el papado y el protestantismo, esa frase, hermanos queridos, es una continuación de la acción hasta que haya completado el propósito de Dios. Esto significa que el castigo de Satanás será irreversible. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? Protegido por Dios. Bueno, nosotros ahí vamos un poquito al versículo 11 y encontramos otra escena. Es la escena del gran trono blanco al que estaba sentado en él, dice el texto, lea conmigo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Versículo 12. Y vi los muertos, grandes sí, los libros fueron, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hermanos queridos, aquí se introduce otro juicio. ¿Será el mismo juicio del milenio? Aparece otra escena de juicio. ¿Será el mismo juicio del milenio? ¿Cómo está esa capacidad lectora, de comprensión lectora? ¿Ah? ¿Será el mismo juicio del milenio del que ya nos hicimos referencia? ¿Qué opinan ustedes? Porque aquí dice van a juzgar a los muertos. El mar entrega a sus muertos para que sean juzgados, sin importar de la forma que murieron. Se levantan en la segunda resurrección. Son llevados a juicios para que sean juzgados cada uno según sus obras. Toda persona que rechazó a Dios será llevado a juicio delante del trono de Dios. Salmo capítulo 96 dice, versículo 13, ha llegado el tiempo para que Dios juzgue al mundo con justicia. Apocalipsis 20:12 dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amigos queridos, la Biblia menciona varios libros de registro. Es obvio que si hay un juicio tiene que haber un libro de registro. Pregunta para la iglesia, ¿cuántos libros se mencionan en la Biblia que contienen los registros del juicio de Dios? ¿Cuántos? 3. ¿Alguien dice más? ¿Alguien dice menos? 3. Los podemos ver rápidamente. Veamos estos libros. Está el libro de las memorias.
Lo menciona Malaquías 3:16. Fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Y Ellen White, en El conflicto de los siglos, dice: un libro de memoria se escribe delante de Dios en el cual se registran las buenas obras de los que temen a Jehová y piensan en su nombre. El libro de las memorias aparece allí mencionando. Este libro da evidencias de su carácter, da evidencia de su fe, da evidencia de lo que usted ha hecho. Y lo que hace en privado, lo que hace en secreto, no se cuide que lo vean los seres humanos, cuídese que lo vea Dios. El libro de las memorias aparece allí. El libro de la vida también. Tenemos el libro de la vida que lo acabamos de leer en Apocalipsis 20:12 y hay otros textos que lo mencionan. Pero en este libro, aquí aparecen todos los que le pertenecen a Dios. Aquellos que aparecen en este libro no van al lago de fuego, no van a la destrucción. Los que aparecen en este libro, ellos se pusieron delante de parte del Cordero. Rechazaron la marca de la bestia, fueron fieles a Dios hasta el final. Están presentes también en el libro de la vida. Allí, según aparece el libro de Apocalipsis también, Romanos también lo menciona, verifica quiénes serán salvos. Conflicto de los siglos dice: el libro de la vida contiene los nombres de todos los que alguna vez entraron al servicio de... Está tu nombre allí. Tu nombre está apuntado en el libro de la vida cuando entregas tu vida a Cristo, cuando respondes al llamado del Señor. Apocalipsis tiene un texto maravilloso que dice allí en Apocalipsis 13 que cuando adoran a la bestia en este gran conflicto final, dice que a la bestia lo adoran, a este sistema falso, a este sistema de Babilonia, la adoran aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida son para aquellos que en algún momento en el conflicto en esta tierra decidieron por Cristo, decidieron por Él. A pesar de las pruebas, de las dificultades, decidieron ser fieles hasta el final. Y está el libro de los pecados, que aparece el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Y alguien puede decir: pastor, ¿y esos pecados no se borran? Sí, se borran. Pero para que se borren, tiene que hacer a través de un acto de arrepentimiento sincero. Y la sangre de Cristo puede borrar el registro. Entonces aparece un pecado, pero aquí aparece la sangre de Cristo, perdonado. ¿Lo nota? Cada vez que te arrepientes, cada vez que te humillas, cada vez que buscas al Señor, el Señor te da la posibilidad de encontrar perdón. No te dejes atormentar por la culpa, porque el diablo es astuto. Te va a dar vuelta en la cabeza, en la mente, te va a amargar, te va a hacer irte de la iglesia, te va a colocar razones para irte. Pero el pecado tiene perdón cuando es buscado con un corazón sincero y abierto ante Dios. Y lo confirma el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. El apóstol Pedro lo dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Así que si usted se arrepiente, hermanos queridos, si usted confiesa sus pecados, son borrados. Si no se arrepiente, estos pecados quedarán allí como evidencia en el juicio. Y ese registro es la base para la exclusión con evidencias. Ellen White menciona en El conflicto de los siglos: todo pecado del cual no se haya arrepentido y que no haya sido abandonado, no será perdonado ni borrado del libro de los registros. Acostúmbrese a ir a los pies del Señor. Acostúmbrese a buscar a Dios. El Señor sabe que usted y yo tenemos una batalla espiritual y que en algún momento vamos a fallar, pero el Señor dice: si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. Haga uso del abogado, no se quede bajo el peso de la culpa, iglesia. Viva la gracia, viva el Evangelio, viva la buena nueva del Evangelio, que también trae perdón. Amén, iglesia. Dicho esto, ahora hay algunos juicios previos que aparecen en la Biblia, porque algunas personas, nosotros creemos en un juicio previo al advenimiento, y algunas personas de otras denominaciones juzgan a los adventistas porque creen que esto no es correcto. La Biblia menciona juicios previos al advenimiento. El caso de Adán y Eva
Dios llamó, investigó, preguntó a los dos y luego de hacer un juicio da una sentencia. El mismo caso también de Caín, preguntó, inquirió, consultó y después de escuchar los descargos vino la sentencia. El caso de Sodoma y Gomorra en 2 capítulos del libro de Génesis. Vemos la acción de Dios haciendo investigaciones y deliberaciones antes de su acto punitivo. El caso de los convidados en las bodas en el Nuevo Testamento, donde se invitó a varios, pero luego el rey descubre que dentro de la boda hay alguien que no tiene el vestido y lo investiga antes de expulsarlo. Muestra que Dios no va a tomar sentencias sin una previa investigación, por lo contrario sería un juicio injusto. ¿Está claro conmigo, iglesia? Está claro conmigo. Ahora, nosotros cuando vamos al concepto del juicio es bueno que mencionemos algunos casos, algún detalle. Por ejemplo, nosotros creemos que existen 3 etapas del juicio de Dios. El juicio preadvenimiento o el juicio investigador. Proféticamente nosotros creemos que este periodo va desde el año 1844 hasta la segunda venida de Cristo. ¿Hay base bíblica? Sí. La profecía de Daniel. Hasta 2300 tardes y mañana y luego el santuario será purificado. Y hay un detalle que yo mencioné, no sé si esta semana. El último periodo de la iglesia en la historia, ¿cuál es? La Odisea. Correcto. ¿Qué significa la Odisea? El pueblo es juzgado. El pueblo es juzgado. Amén, iglesia. ¿Y por qué el pueblo es juzgado? ¿Por qué la iglesia del periodo que parte de 1844 en adelante se asocia al juicio? Por una razón. Lo estudiamos y lo aprendimos en Apocalipsis 14. Porque a la hora del juicio de Dios llegó. Por eso a este remanente Dios le dio esa tarea. 1844 en adelante representa el periodo de la etapa del juicio de Cristo. 3 etapas de Cristo. Primero, como cordero, muere fuera del santuario, vino a morir en la tierra. Segunda etapa, como sacerdote, como mediador, lugar santo. Y tercera y última etapa de Cristo en el lugar santísimo, como juez. Las 3 etapas marcadas. Y esa última etapa parte a partir del año 1844, según la profecía del libro de Daniel. Luego viene el juicio confirmatorio que será durante el milenio. ¿Cuál es el propósito? Confirmar la justicia de Dios al juzgar los casos de los perdidos y los ángeles caídos. Y por último, el juicio ejecutivo que será después del milenio, que tiene como propósito ejecutar la sentencia, la destrucción de Satanás, los impíos para siempre, y finaliza finalmente la muerte, y termina el pecado, termina Satanás y empieza la tierra nueva. ¿Está claro hasta aquí, iglesia? Bueno, estos juicios, hermanos queridos, no hacen más que mostrar la rectitud y la justicia de Dios delante de todo el universo. Ahora, voy a terminar con la última frase que aparece allí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. No, versículo 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de... ¿Está escuchando eso? La muerte y el sepulcro fueron lanzados al... Y dice, esta es la muerte segunda. ¿Qué significa eso, hermanos queridos? Que este es un contraste con la muerte primera. Porque la muerte primera está definida en la Biblia como un sueño. Los que hemos perdido seres queridos, tenemos en el corazón, abrigamos la esperanza de volverlos a ver. Y si nosotros muriésemos hoy, tenemos la certeza que cuando nuestros ojos se abran, veremos nuestra mayor alegría, nuestra mayor esperanza en Cristo Jesús. La primera muerte es un sueño, porque tiene la esperanza de abrir los ojos en la mañana gloriosa. La segunda muerte es definitiva su destrucción. La segunda muerte es una destrucción completa y definitiva. No es un tormento eterno y consciente de paso. Es el fin definitivo del imperio de la muerte. La muerte terminará, el dolor terminará,
La segunda muerte, esta expresión significa que el fin de la muerte llegará. No habrá más separación, no habrá más lágrimas. Por eso Pablo dijo en alguna oportunidad: el enemigo postrero que será destruido será la muerte. Y allí empezará la eternidad, sin enemigos, sin acusadores, sin pecados ni pecadores, sin lágrimas, sin tentaciones, sin separación. Yo pregunto, ¿cómo será un lugar así? Muy diferente a la forma como empezó la visión, ¿no? ¿Cómo será un lugar sin dolor, sin sufrimiento, sin muerte? ¿Cómo será? Cuando no tengas que despedirte más de tus seres amados, cuando te reencuentres con la gente que perdiste, cuando el sufrimiento y el dolor ya no embarguen tu corazón ni te amenacen. ¿Cómo será un lugar así? Ese es el lugar que describe ahora Juan en el capítulo 21, que lo vamos a ver a la tarde. Pero permite contarte una historia. Sandra Milena llegó a nuestra familia cuando yo tenía 11 años. Era mi hermana menor. Tenía unos ojos lindos, un color moreno espectacular, una sonrisa dulce. Yo pasaba mucho tiempo con ella porque yo era el penúltimo de los hijos de la casa. Así que yo pasaba mucho tiempo con ella. Y desde muy temprano, Sandra Milena tuvo que lidiar con una enfermedad. Fueron semanas enteras que yo no vi a mi papá y a mi mamá en casa. Los que hemos vivido por eso sabemos lo que eso significa, lidiar con una persona enferma. Así que teníamos la esperanza, las oraciones, la confianza en Dios, que algún día Sandra regresaría a la casa. Y regresó. En los brazos de mi madre, en un paño blanco, muerta. Porque la enfermedad le ganó. Yo tenía 11 años. 11 años. De vez en cuando veo su retrato. Y mi corazón vuelve a tener la fuerza y la esperanza de que cuando Jesús venga, volveré a ver su sonrisa. Al igual que tú. Al igual que todos aquellos que hemos perdido un ser querido. Esta esperanza, amada iglesia, la dejó el Señor centrada en el libro de Apocalipsis. Cuando estudiamos Apocalipsis 21, todo lo que se muestra allí es hermoso, bello, esplendoroso, tal como Dios lo había mostrado en la Biblia. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparadas. Apocalipsis 21 es una descripción hermosa que se escapa de la imaginación humana. Sin embargo, cuando Dios le muestra a Juan lo bello y hermoso que será Jerusalén, sin dolor, sin muerte, Dios le dice a Juan: escribe esto en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 4. Lee la iglesia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni dolor, ni clamor, porque todas estas cosas habrán pasado. El dolor, la muerte, el sufrimiento, la separación, las lágrimas han sido nuestros verdugos en esta tierra. Por esta razón el Señor la coloca allí,
para darle aliento a la iglesia, para decirnos que el sufrimiento y que las penas no es el final de esta historia, para recordarnos, amada iglesia, que tenemos, a pesar del dolor y de las lágrimas que derramas, a pesar de los momentos difíciles que vives, el Señor coloca esa imagen para decirte: falta poco para que el reencuentro con los redimidos. Falta poco para que las lágrimas y las muertes y el dolor te sigan acompañando. Falta poco. Y yo creo que falta poco, iglesia. Y el propósito de Dios al mostrarnos esto es decirnos: no desistas, no vuelvas atrás. Dios está al día con su historia. Y si todo lo descrito aquí en estos capítulos se ha cumplido, lo más hermoso, lo más valioso, lo más esperanzador estará a punto de cumplirse también. No vuelvas atrás. Fortalece tu fe, como dice el Señor. Levanta tu cabeza. Erguíos, vuestra redención está cerca. Alienta tu fe en el Señor. Alienta tu fortaleza en el Señor. Arréglate con el Señor. Este es un tiempo de gracia. Este es un tiempo de misericordia. Entrega tu vida a Cristo si no lo has hecho. No esperes, no des vuelta, porque el mañana tú no lo sabes. Y el Señor te ha colocado todo delante de ti. Esta es la vida y esta es la muerte. Este es el destino para los que dejan a Dios esperando afuera. Y este es el destino para aquellos que abren el corazón a Jesús, a su verdad y a su palabra. En esta mañana quiero hacer una invitación a la iglesia que fortalezca su fe. Pero quiero todavía invitar a aquellos amigos que todavía no han decidido por Cristo. Este es el tiempo para decidir por Cristo Jesús. Este es el tiempo de venir a Él. Este es el tiempo de entregar la vida a Cristo. Venga a Él. Y si usted ya entregó su vida al Señor a través del bautismo, ya su nombre está escrito en el libro de la vida y pasa por alguna etapa particular de su vida, mire esta imagen, mírela, que pronto llegará el momento para reencontrarse con tu ser amado, que pronto llegará el momento cuando las lágrimas no nos acompañarán más. Siga adelante, no se niegue, no se restrinja para el Señor, sigue adelante hasta el final, porque el Señor va a cumplir su plan de salvación hasta el final. Amén, iglesia. Permíteme hacer una oración allí donde estás. Cierra tus ojos.